Buen día, estimados amigos. Soy Rubén Flores Dapkevicius y hoy vamos a hablar respecto del control de convencionalidad. El control de convencionalidad es un instrumento relativamente nuevo. No existe en diversas constituciones en forma expresa, sino en la mayoría. No existe establecido en forma expresa, reitero. De cualquier manera, existiendo el derecho internacional, ratificado por el Estado que fuere, incorporado al orden interno por el Estado que fuere, es evidente que el juez debe aplicar todas las normas jurídicas correspondientes al caso concreto. Por tanto, el control de convencionalidad es la contrastación, contraste entre uno y otro, contrastación, que el juez interno, el juez de derecho interno, no el juez internacional, debe realizar cuando va a aplicar una norma en un caso concreto. Debe contrastar el derecho internacional de los derechos humanos con el derecho interno. Eso es el control de convencionalidad. Reitero los elementos más importantes. Juez nacional, contraste, observar si existen contradicciones entre el orden interno y el derecho internacional de los derechos humanos, la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, por ejemplo, y ello se da en un caso concreto. Y allí optar por qué norma es la aplicable si existe oposición. ¿Quién realiza este control de convencionalidad? Este control de convencionalidad se estima que lo realiza esencialmente el mismo órgano y de la misma manera, un poco más, un poco menos, con precisiones, puede ser según el caso concreto, lo realiza este control de convencionalidad el mismo órgano que realiza el control de constitucionalidad. ¿La ley es constitucional o no? Existe un video en esta plataforma respecto a, precisamente, la determinación de si una norma legal es constitucional o no, cuál es el procedimiento para declararla inconstitucional. Reitero, ¿quién realiza el control? Dependerá del sistema de declaración de inconstitucionalidad de cada país. Argentina tiene un sistema difuso de control de convencionalidad. Otros tienen sistemas mixtos, Uruguay tiene un sistema concentrado, etc. No cabe duda que el derecho internacional de los derechos humanos es un derecho fundamental para todos nosotros, para los seres humanos, y que ante la duda debe prevalecer. El valor del derecho internacional, el valor, la fuerza, el valor y fuerza del derecho internacional, es decir, si está en la escala jerárquica, en la popularmente conocida pirámide de Kelsen, es decir, el derecho internacional está por encima del derecho interno, se encuentra a la misma altura que la Constitución. El derecho internacional y el derecho interno forman un único derecho donde el derecho internacional es superior o son dos derechos separados, la tesis dualista, que hay autores que siguen manteniendo, etc. Allí es donde el juez de derecho interno debe optar sobre estas tesis. Lo que no cabe duda que el derecho internacional de los derechos humanos tiene por lo menos valor de derecho constitucional. En general, tiene valor de derecho constitucional, es decir, de constitución.
por una ley no debería, no podría, siempre se puede, pero no se debe, porque además caería, no se debería violar el derecho internacional de los derechos humanos por una ley. Ello lleva a otros elementos a considerar. Por ejemplo, en Uruguay, la jurisprudencia entiende que los tratados tienen valor de ley. Así que un tratado podría ser derogado, la ley que aprobó el tratado podría ser derogada por una ley posterior. En Uruguay, los tratados se aprueban por ley. Una ley que tiene un trámite especial, pero es una ley. Comienza con la negociación por el Poder Ejecutivo, la aprobación por el Poder Legislativo y la eventual ratificación, porque el Poder Ejecutivo no está obligado a ratificar. Pero de cualquier manera tiene el valor de una ley. Inclusive se la numera de esa manera, como ley. Entonces allí el Poder Judicial entiende que es una ley. Pero esto dependerá de cada caso concreto. Lo que importa en este video introductorio es que el control de convencionalidad es una contrastación, un juicio de valor que tiene que realizar el juez interno, de derecho interno, cuando aplica el derecho interno y el derecho internacional. ¿Cuál va a aplicar si existe contradicción? Y allí volvemos, reiteramos, a diversas tesis. La tesis dualista del derecho internacional, constituciones como la Argentina, que reconoce expresamente determinadas circunstancias respecto a los derechos humanos en forma expresa en la Constitución, etc. Video introductorio, control de convencionalidad. No sustituye las clases que usted debe tomar y la bibliografía que debe leer. Simplemente intenta precisamente introducirlo en este tema, que es muy vasto, que hace relación inclusive, puede hacer relación inclusive, no solamente con el control de constitucionalidad, quién controla si una ley es constitucional. En Uruguay, entonces, el control de convencionalidad correspondería solo a la Suprema Corte de Justicia. En Argentina, por ejemplo, siendo un sistema difuso, sería diverso. La solución sería diversa. Estamos, reitero, en pura introducción, en un tema nuevo, donde además existen determinados intereses de los estados en la aplicación del derecho internacional. Tenemos que ser realistas. Las potencias internacionales justifican en muchos casos sus intervenciones, inclusive armadas, no pedidas por gobiernos legítimamente elegidos, diciendo que el derecho internacional es tal o cual cosa. Lo más interesante es que esas potencias muchas veces no ratifican los tratados, que no les conviene. Y de cualquier manera, cuando se negocian los tratados de derechos humanos, se ponen fórmulas vagas para que los ratifiquen. Estados Unidos acepta la pena de muerte. Así que el tema es mucho más complejo de lo que parece. Le envío un cálido saludo y nos encontramos en nuestra próxima entrega. Hasta pronto.